empezar. Y entonces, bueno, pues vamos a tener la actividad que tenemos habitualmente, menos algunos años que se nos lía mucho el panorama o estamos muy preocupados, pero celebramos todos los años el Día de la Mujer, la gente de las mujeres, la gente de la escuela. Lo organizamos entre los trabajadores y las trabajadoras de aquí, que estamos aquí, y nos apoya también en cosas que nos hacen falta, pues la dirección, pero vamos, es una actividad que no es académica y forma parte de la, digamos, de la propia autoorganización de los trabajadores y trabajadoras de la escuela. En este caso nos ha gustado mucho el lema de este año de No sin mujeres, que se ha popularizado, entre otras cosas, a través de una carta de compromiso sobre la no participación de varones en actos en los que no participen mujeres, y que tiene otro tipo de consecuencias. De hecho, yo antes de saber que una de las ponentes, Vicky, fuera a ser ponente y fuera a venir a la mesa, había leído un post de ella que era No sin nosotras, otra vez no, o algo así, y me había parecido que señalaba un tema que nos importaba, o sea, porque nos importa esto de que no sin mujeres, por temas relacionados con la justicia, la ética o lo que queráis, o sea, relacionado con los derechos que tiene todo el mundo a estar participando. También nos interesa por el propio hecho de la democracia, de que todas las voces estén representadas en los diferentes foros, pero también hay un aspecto que nos parecía interesante y que lo señala Vicky en su post, en el sentido de que hay cosas de las que saben más las mujeres y cosas en las que pueden aportar más las mujeres que otro tipo que los hombres en este caso, y que ella lo comentaba a propósito del tema de los cuidados informales, por ejemplo, y los temas vinculados con salud. Bueno, pues aquí vamos a tener varias participantes sobre el tema. Yo voy a hacer nada más algunas precisiones de tipo organizativo. Esto lo estamos transmitiendo por streaming en una página que ha sido anunciada en estos últimos días en la web de la escuela y difundida por las redes sociales, y por eso está el compañero Jesús transmitiendo con una cámara. No sabemos la gente que a lo largo de la sesión estará ahí detrás, pero en la última que tuvimos había más de 100, en esta a lo mejor hemos difundido menos y hay menos. Pero con esto os quiero decir, también hay compañeros que lo están tuiteando y compañeras que lo están tuiteando, y entonces la gente podrá participar desde fuera, o por lo menos en algunos casos escucharnos o participar por Twitter. Y eso tiene algunos condicionamientos tecnológicos. Por ejemplo, y no lo estoy haciendo yo desde el principio, para que nos oigan bien los compañeros que están en el streaming, tenemos que hablar tanto nosotros y nosotras desde la mesa a través de ese micrófono, que es el que está conectado con la cámara, y a través de este otro, si queremos usar los micrófonos de la sala. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Yo he sido el primero que no lo he tenido en cuenta. Pero aparte de eso, pásamelo. O sea que tenemos que usar en lo posible por lo menos este micrófono, porque en el resto yo creo que se oye razonablemente bien. Os voy a presentar a la gente que nos va a acompañar en esta sesión. Cada una de ellas va a tener hasta 15 minutos, les hemos pedido que estén entre 10 y 15 minutos, no más de 15 minutos hablando, y luego podremos tener un debate. Hay 3 intervenciones y una aportación en vídeo. Las 3 intervenciones van a ser en este orden. Josefa Masegosa, que ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
No sé si te llaman Josefa o Pepa. Pues Pepa Masegosa, entonces, para que todos nos aclaremos. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y feminista. A mí me interesa mucho su profesión, aparte de esa, pues, del tema en realidad del que debe vivir. Ella es doctora, licenciada y doctora en Ciencias Físicas, trabaja en el CSIC y es máster en astrofísica y trabaja sobre unos temas de esos que a algunos aficionados al espacio y al cielo nos interesa mucho, pues el tema de las galaxias y luego estrellas violentas que se crean y tal. Ya, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, pero a mí no me importaría hablar de eso también algún otro día con ella. Así que Pepa Masegosa, que hablará en primer lugar. Luego va a hablar Sofía Díaz Sabán. Ella es secretaria del Fórum de Políticas Feministas de Granada. Y bueno, pues también me interesa mucho los temas en los que trabaja. Ella es socióloga y trabaja en temas vinculados con la participación social y en temas relacionados con adolescentes y las conductas de los adolescentes. Pero también tiene una faceta de esas que a uno le gustan, y es que es artista y trabaja en temas vinculados con la danza y las performance y cosas así. También otro día podríamos hablar de eso, pues hoy hablaremos de lo que ella decía. ¿Más alto? Sí. Es que eso no sé si funciona. Sí, mira. Pero tengo que hablar más alto. Es que lo he probado antes que funcionaba, pero estoy hablando a mí. Tengo que hablar a mi solapa. Súbelo más todavía. ¿Ahí? Bueno, pues a ver si se me oye más. Pero bueno, espero que se haya entendido algo de lo referido a Pepa y a Sofía. Luego, Victoria López Ruiz, Vicky, yo no sé si yo le llamaría Vicky, tiene mi mismo perfil, aunque ella es mujer, y lo suyo es de 30 años antes, porque ella es médico de familia y comunitaria y máster en salud pública por la escuela. ¿Qué? 30 años después. O sea, yo lo hice 30 años antes, me refiero. Ella 30 años después. Y seguro que lo hizo mucho mejor, porque bueno. Entonces, ella... Ya he dicho que aparte de su trabajo, ella es activista, feminista y activista en los movimientos municipales. Y es bloguera. Ya digo además que me gusta las cosas que escribe. O sea y de alguna forma alimentó nuestro debate sobre el tema de no sin mujeres, en este caso, no sin nosotras, otra vez no, contiene un título también muy interesante. Entonces, ellas hablarán y harán una ponencia, y luego Silvia Bustamante, que es ella, que la tengo aquí, es compañera de la escuela, trabaja en el Observatorio de la Infancia de Andalucía y va a presentar un vídeo, un trabajo colectivo de compañeras y no sé si algún compañero del Oya hablo ya más fuerte, no sé, y que toca sobre un tema que para mí es muy importante, porque va a hablar en este caso de las niñas y las jóvenes, que resultan a veces personajes invisibilizados en estos días de la mujer, con muchas ocasiones. Entonces nos pareció a todo el grupo que organizábamos esto, que era una muy buena idea hablar también de las niñas, en este caso las niñas y las redes sociales. Pero ella luego nos lo aclarará un poquito y presentará este vídeo y un conjunto de materiales que van asociados al vídeo y que os pueden interesar. Así que vamos a ello, empezando por Pepa, perdón. Y habla alto porque si no te regañarán. Toma.
Hola. Sí, Bueno, sí. me oís bien. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación y quiero agradecer en especial a Marc por contar conmigo. Y bueno, yo, como él decía, estoy recién estrenada como presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Andalucía. Aquí veis el logo que tenemos. Y como también pertenezco a la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, bueno, pues os voy a intentar hacer como una especie de resumen de cuál es la situación en la mujer en la ciencia en España a través de mi experiencia como científica. Yo pertenezco al área de física, soy astrónoma de profesión, trabajo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Entonces, los datos que os voy a presentar son datos elaborados por la Comisión de Mujeres y Ciencia, y publicamos recientemente, aquí pongo el link, un artículo sobre los 10 últimos años de trabajo en la Comisión de Mujeres y Ciencia. Y luego también voy a tomar algunos datos del trabajo realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Mineco, y que se llama Científicas en Cifras, y para la gente interesada, pues directamente allí en su página web está colgado todo este trabajo. Está colgado también el de 2011, que es el libro blanco sobre la igualdad. Cuando uno mira a la universidad, bueno, esta imagen es del Científicas en Cifras. Entonces se asumió en este último trabajo grado A, grado B y grado C para ser análogos a los grados que utiliza la Comunidad Europea. Entonces se da uno cuenta inmediatamente que el grado A, que es el más alto, pues bueno, parece que ha aumentado un poquito en los últimos años, mientras que el grado intermedio pues ha permanecido estable. Y uno se pregunta, bueno, parece que estamos rompiendo ese famoso techo de cristal de que no podíamos llegar a los grados más altos. Creo que esto plantea un debate súper interesante en la universidad, porque es el tema de las habilitaciones. Parece que el hecho de que haya habido habilitaciones ha favorecido el que muchas mujeres que tenían currícula para poder ser catedráticas y no lo habían sido, con el tema de las habilitaciones han podido llegar a los grados más altos. Es muy interesante si uno analiza el caso de Sevilla, porque en Sevilla el rector se comprometió a que cualquier persona habilitada a un determinado nivel tendría una plaza. Como consecuencia, parece que en 5 años se pasaron de un 10% de catedráticas a un 20% de catedráticas. En la universidad, bueno, supongo conocéis, bien conocido por todos, el diagrama tijera, que parece que con este diagrama tijera parece que aquí está puesto, bueno, las estudiantes, y cuando uno está en la universidad hay 58% en general de mujeres. A medida que avanza en la carrera investigadora, pues se va perdiendo el número de mujeres, y de manera que cuando ya se llega a los niveles ya más profesionales y a las cátedras, pues parece, es decir, el efecto es que a las mujeres se nos congela la neurona, pues como por aquí, y empezamos a perder neuronas y nos caemos y nos caemos y no podemos llegar. Esto es, bueno, este es el famoso diagrama tijera, tal y como está elaborado para el año 2013 en la Universidad Española. Y uno se pregunta, ¿hemos mejorado en los últimos años? El estudio presentado en Científicas en Cifras es de los últimos 5 años, y los resultados, pues veis que son, pues se ha evolucionado un poquito. De aquí se ha pasado de un 14 a un 19,7.
Es decir, parece que en todos los niveles, aquí apenas se ha movido, pero y estamos en una situación de paridad en el grado C. Grado C se refiere pues al nivel más bajo de contratadas antes de llegar al nivel de funcionaria en la universidad. Y bueno, si seguimos a este ritmo creciendo, pues en 50 años tendremos paridad. Entonces, con todo esto, se elabora un índice que se llama el techo de cristal, que es tomando el nivel más alto y se calculan los cocientes pues, con el resto de la población, de manera que de alguna te da una idea de por qué factor de currículum has de tener si quieres llegar a ese nivel más alto. Esta es la evolución desde 2008 hasta 2012 y bueno, pues en ciencias médicas, que supongo que es lo que más abunda en esta sala, pues hay como un factor 2. En las ciencias llamadas duras, un factor 2,5. Es decir, que para llegar al nivel más alto necesitaríamos multiplicar el currículum de una mujer, tiene que ser 2,5 veces en ciencias duras, mejor que el de un hombre para alcanzar el mismo puesto. ¿Cómo nos comparamos con respecto a Europa? No creáis que en Europa está mejor. O sea, realmente, bueno, aquí vemos por los 3 grados, esto es el grado A, grado B y grado C. En los niveles A estamos 3 puntos por debajo de Europa, de la media europea, y bueno, nos superan Turquía, Rumanía. Estos países nos superan porque una o ninguna, y entonces, pues claro, el porcentaje es alto. Y a medida, y bueno, y ocurre lo mismo a medida, sin embargo, sí que hay que reconocer que en España, en los niveles más bajos, pues superamos a la media europea, pero bueno, ya veis que aquí, en general, salvo la pequeña fluctuación estadística, estamos más o menos igual. Uno se pregunta, bueno, esto es lo que ocurre en la universidad, tomando el CSIC como un centro de investigación pública, pues os voy a presentar los últimos datos que elaboramos en el artículo que os decía antes, y vemos este diagrama tijera también, que de nuevo pues se nos congeló la neurona tal que por aquí, y ya, pues cuando se llega a los niveles más altos existe esta diferencia tan terrorífica. Cuando uno esto lo compara en los últimos años, pues vemos que sí, que se ha mejorado un poquito, pero realmente hay mucho trecho por recorrer. Parece, o sea, el análisis que se ha hecho en el CSIC parece que ha mejorado desde que está desde 2005 en realidad, que es cuando que ya se empezaron a aplicar el tema de jurados paritarios para proveer plazas. Pero típicamente hemos de esperar 40 años, si queremos, para conseguir la paridad sin tener retroceso, es decir, al mismo ritmo de crecimiento. Sin embargo, estos datos que en principio podrían ser, bueno, pues no está la cosa tan mal, miren el CSIC, pues estamos teniendo un 34%, o sea, en el CSIC tenemos 3 niveles en funcionariado, que es profesor de investigación, investigador científico y científico titular. Entonces hemos llegado dice, bueno, pues parece que la cosa está bien porque hemos llegado a lo que se establece en la ley de igualdad como paridad, 40-60 en el nivel más bajo. Pero sin embargo, cuando uno se mueve adentro, el CSIC tiene 8 áreas científicas. Entonces hicimos un análisis dentro de cada área científica para ver cómo funcionaba esto. Cuando uno toma el de Humanidades y Ciencias Sociales, que realmente es sorpresivo porque dice, bueno, en Humanidades siempre tradicionalmente y en la universidad hay más mujeres que hombres. Bueno, ¿qué está pasando? Pues está pasando que se tiene paridad en el nivel más bajo y en el intermedio, pero sin embargo en 10 años, los datos que estoy presentando ahora son 10 años, solamente
en profesores de investigación se ha aumentado un 1%, es decir, que si uno sigue aumentando a este ritmo, necesitaríamos en esta área 100 años para conseguir la paridad. En el caso de ciencias agrarias, bueno, parece aquí realmente ha sido uno de los casos paradigmáticos que se ha visto que ha habido un salto importante y bueno, pues las cosas están un poco mejor, pero necesitaríamos también 35 años para alcanzar la paridad. Me gustaría mencionar que el caso de ciencias agrarias parece que ha tenido mucho que ver el que es decir, cada una de estas áreas en el CSIC tiene un coordinador de área. Entonces, en este caso ha habido una coordinadora de área que se ha preocupado mucho de que los tribunales estuvieran funcionando bien y ha potenciado mucho el que las mujeres opten a las plazas. En el caso de ciencias y tecnologías químicas, pues parece que en los niveles intermedios y bajos estamos en paridad, pero de nuevo estamos muy lejos de la paridad en los niveles altos. Si nos vamos a biología y biomedicina, que bueno, es el área en la que ustedes están presentes, bueno, vemos que la paridad en el nivel más bajo está, pero estamos muy lejos y aún mucho más lejos. Es decir, mi estimación es que se necesita 30 años. El área de recursos naturales, pues aquí vemos que ha aumentado un 1%, un punto, con lo cual necesitaríamos 200 años para llegar a los niveles de paridad. Y es muy remarcable, y lo he puesto aquí en rojo, que ni siquiera a los niveles más bajos estamos en una situación ni mucho menos igualitaria, hay 12 puntos de diferencia. El área al que yo pertenezco, que es de ciencia y tecnologías físicas, esta es un área también en la que la situación es bastante lamentable, porque bueno, las diferencias son realmente muy apreciables. Incluso en los niveles más bajos de científico titular, pues tenemos 12 puntos de diferencia, y he de decir que este área yo la llevo analizando desde el año 94 y este número no se ha movido desde el año 94. Es decir, que realmente ahí hay un problema bastante serio. En tecnología y alimentos, pues parece que es el único sitio donde las neuronas de las mujeres parece que funcionan. Aquí hay más mujeres que hombres, tenemos 57. Y las diferencias realmente, esto es cuasi paritario en todos los niveles académicos. Y en materiales, que ahí es donde están los ingenieros, pues también parece que ha habido un gran salto. Se ha pasado de 4 a 28% en mujeres. Bueno, o sea que parece que se está mejorando un poco la situación. Con todo esto, pues vemos que se repiten los roles que siempre hemos discutido, de que a medida que uno sube en las escalas, o sea, estamos como una especie de pirámide, en los niveles más bajos se nos deja acceder, pero luego ya, a medida que nos vamos acercando, esto en palabras de Amelia Valcárcel, a la playa, tenemos que nadar mucho más duro para poder llegar, es decir, que necesitamos cotas de excelencia a las mujeres mucho más altas que lo de los hombres. Lo que yo llamo gran drama de la ciencia española es que de seguir la situación así, pues mira, es que no vamos a tener que esperar los 50 años, porque el CSIC va a tener que cerrar sus puertas. Esta es la distribución de edad en el CSIC. A lo largo de los años, como consecuencia, veis que entre 30 y 39 años apenas hay personal, pero ni hombres ni mujeres, ¿no? O sea, esto ha venido como causa de la crisis, y la mayoría tenemos una media de edad en este momento en el CSIC de 53 años. Es decir, que en 15 años pues nos habremos jubilado todos si las autoridades no lo remedian, y bueno, pues ya evitaremos un problema más. Hemos desaparecido y ya
ya somos todos iguales, porque el hombre y la mujer. En Científica de Cifras también se analiza la tasa de éxito en recursos humanos. Y bueno, hay 10 puntos de diferencia en recursos. Cuando hablo aquí de tasa de éxito en recursos humanos, estamos hablando de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, es decir, las convocatorias públicas. Y como en los investigadores principales de proyectos, pues también se observa una diferencia en que hay más hombres que mujeres que lideren los proyectos. Sin embargo, parece que en las convocatorias europeas se tienden a evaluar de forma más similar los proyectos liderados por hombres y mujeres, y aquí están los datos. Así pues, mis conclusiones son que hay un aumento progresivo y lento de mujeres, tenemos un efecto pirámide, hay pautas de género que se reproducen en las áreas de conocimiento, es decir, los ingenieros son hombres, en agricultura hay más mujeres, es decir, ese tipo de cosas. Y luego el techo de cristal con el que seguimos viviendo con respecto a las producciones a cátedra. Yo voy a aprovechar para hacerle un poco de publicidad a la asociación que presido, y estos son los fines que tenemos en la asociación, y bueno, la página web, y bueno, lo que ofrecemos es un foro de transferencia de información, además de tener permanentemente abierto el debate, y un lugar de encuentro tanto para, a pesar de que se llamen mujeres investigadoras y tecnólogas, también tenemos unos pocos socios varones, y un lugar de encuentro para gente que quiera cambiar la sociedad. Y si os queréis asociar, pues aquí en esta página web podéis descargaros la hoja de afiliación. Gracias. Ahora Sonia. Hola. Yo soy Sofía, soy secretaria del Fórum de Política Feminista y soy socióloga, pero estoy encantada que me hayáis invitado como activista feminista y no como científica social. Entonces voy a contar un poco la historia de cómo, de no tener ninguna implicación, interés político o público, lo que se encuentra una mujer cuando decide dar el salto. También para hacer otro enfoque, ¿no? ¿Qué respuesta me haría yo a mí misma si me autocuestionara, ¿no? Entonces, lo primero que querría señalar son 4 referentes, que son muy perversos y que encasillan a la mujer. Además que son tabú, porque no se pueden mencionar, y entonces eso hace que... El tabú ese hace que la estrategia sea mucho más efectiva, la estrategia perversa. No, eso está. Es el otro, el de la sala. ¿Lo pongo aquí? No, ¿Así? ¿Así? En el pañuelo. ¿Así? Bueno. ¿Qué son los 4 referentes perversos para la mujer? La mujer florero, la experta en género y solo en género, la mujer masculinizada y la mujer excepcional. Esos son los 4 referentes de mujer que tenemos. El primero, la mujer florero, es el porcentaje mejor, es el menor, pero hace mucho ruido. Porque es el que más daño nos hace y el que interesa más. Nos hace a todas sospechosas y casualmente se señala como responsable a las políticas de discriminación positiva. Estamos acostumbradas, nosotras las mujeres, a la falacia de la parte por el todo. Coger un mínimo ridículo y hacerlo normativo. Un ejemplo claro es la denuncia falsa en violencia de género, que son un 0,04 y están en boca de todos como si fuera la norma. El segundo, ¿no? La experta en género y solo en género. ¿Qué hace con esto? Que seamos muy endogámicas y que nosotras nos retroalimentemos a nosotras mismas y nos conformamos con esa retroalimentación, con lo cual el nivel de experto en género, que tan solo interesa a una minoría, es una consecuencia perversa y nos aleja de la calle y de la conversación cotidiana, que es la verdadera transformadora, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer masculinizada, tipo Thatcher, ¿no? Esta mujer asume que la política y la participación en las altas esferas es una guerra y la asume como tal con el tiempo y la fórmula masculina.
cuando en realidad el concepto de lo público desde Grecia no es un concepto de guerra, es un concepto de darse a los demás, es asumir los demás como propios, con lo cual no es el concepto de guerra y poder y ir hacia arriba, ¿no? Este tipo de mujer masculinizada, ¿qué consecuencia tiene? Invisibiliza la gestión feminista y femenina, con lo cual hace un efecto de las mujeres son iguales que los hombres, entonces ¿para qué queremos a las mujeres? Si son igual de malas, ¿no? Entonces, luego el cuarto que decía, la mujer excepcional, ¿qué pasa con ella? Que es inalcanzable. Tiene tantas capacidades y tantos talentos y tanto currículum que en realidad las mujeres normales nos sentimos que a ese nivel nunca vamos a llegar. Y esa es la única que un poco tiene el acceso, ¿no? Porque estos referentes y estas consecuencias perversas, este es el primer bloqueo, ¿no? Que hay que identificar. Y el segundo bloqueo es la capacidad que cada uno de estos perfiles tiene de acceder al clásico mercado político, ¿no? Entonces, el primero, la mujer florero, como no es competencia, es fácil de manipular y altamente criticable, pues entonces esa tiene más acceso y se puede controlar. El segundo tipo de mujer perversa, que es la experta en género y solo en género, que también al final se quedan solamente en una foto, porque diseñan leyes y estrategias tan excepcionales que luego no se dotan de recursos y siguen quedando en lo teórico y entonces generan mucha frustración en la lucha de género, ¿no? La tercera mujer masculinizada, como es igual que ellos, pues ya está, esa entra con sus resortes. Y el cuarto, el perfil de excepcionalidad de la mujer. Esta persona, como bien ha dicho Pepa, llega a una plantilla que ya está cubierta, o sea, con lo cual tampoco tiene acceso. El currículum que tiene, tan extenso, no sirve de nada con currículum no tan extensos, pero con mayor trayectoria profesional. Y eso se ve mucho en la normativa. Cuando toda Europa y todas las investigaciones son multidisciplinares, de repente la normativa te obliga a poner un director de investigación o directora, pero solo uno. Y entonces el equipo multidisciplinar tiene que elegir a uno que encima es el que tenga más puntos. El que tenga más puntos siempre va a coincidir con el hombre porque se premia mucho más la trayectoria de años y las investigaciones anteriores que el currículum presente. Con lo cual, esta mujer excepcional, ni incluso ella, tiene el acceso. Bueno, otro ejemplo, con la crisis, los recortes, la descapitalización de la investigación. En el ámbito tanto nacional también hay un dato que la mujer está empezando a tener muchas más investigaciones, sobre todo en el campo de la medicina. ¿Qué pasa? Que con la crisis no hay ayudas nacionales. Los investigadores con tradición antigua, hombres, se han ido a donde hay dinero, que es Europa. Entonces, al dejar el campo vacío, pues tiene acceso la mujer. Y eso no tenemos que esperar a que la historia nos haga mirar hacia atrás y verlo con distancia. Podemos verlo en el presente, porque asumiéndolo es como vamos a poder luchar contra ello. Si nosotros miramos hacia atrás, cuando la mujer se introdujo más en el mercado laboral, es cuando fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que los hombres se fueron a la guerra. Y ahora lo vemos, pero a lo mejor en ese momento, si lo hubieran visto en ese momento, no hubiera habido luego el retroceso otra vez, porque ahora mismo estamos sufriendo en feminismo y en género una situación de retroceso absoluto con la crisis. Entonces, en relación con los diferenciales de acceso a los puestos públicos o de responsabilidad que sufren las mujeres en mayor medida, tenemos que mencionar también un currículum oculto de cervecita para cerrar tratos y generar capital humano y agenda. ¿Qué pasa? Que aquí estamos dentro del campo de la renuncia, a la conciliación, la diferenciación de tiempo disponible, las vidas asimétricas entre hombres y mujeres, que para la mujer el tiempo de trabajo no es solo el tiempo de horario laboral, la doble explotación, la incomodidad de los malos entendidos, ¿no? El castigo por salirse del espacio de confort socialmente definido, la economía de la familiarización. No sé si estoy yendo muy rápido en esto, ¿no?
desplazamiento de los costes del sistema público hacia las mujeres, que es el efecto de los recortes y de la crisis. El efecto que hay un alto porcentaje de mujeres, todo esto, todas estas renuncias que hay que hacer del problema de conciliación, de doble jornada laboral, de no tener tiempo a tomarte las cervecitas, que es donde se cierra el trato para tu ascenso, de la incomodidad de que se malinterprete como ligue, cuando para un hombre está totalmente normalizado, para ti hay momentos, o sea, yo lo he sentido, momentos de incomodidad, que ese momento de hacer amistad para decir tu currículum o en un ambiente un poco más distendido, se toma como querer ligar, ¿no? Hay muchas mujeres en las bases de participación y de empoderamiento. En los primeros escalones de la escala de Arnstein, ¿no?, que es una escala con 7 escalones, que el primero es la intención de informarse de hechos, cooperar, coordinarse, y la última sería la gestión, ¿no? Entonces, el escalón que nosotros tenemos bloqueado en cuestiones de participación ciudadana es ni el primero, es que llegamos hasta el tercero, cuarto, que pasa desde la coordinación, cooperación a la gestión. Ese es el escalón que nosotros tenemos bloqueado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este porcentaje amplio en la base de la participación no se refleja, por supuesto, como en lo laboral, porque al final la participación es un tema transversal. Y entonces la gestión femenina está oculta e invisibilizada. No es que no haya existido, claro que existe, y también incluso en ejemplos médicos, por poner uno, según diversos estudios, la mujer médica escucha más, con más tiempo, más centrada en el paciente, más centrada en el que el paciente participe en su proceso de salud. Y todas estas cosas positivas, en realidad, no se ven reflejados, que al final solamente un 26% de esas médicas que hacen, según estudios, mucho mejor su trabajo, están en puestos de dirección y de gestión sanitaria. Solo un 26% de médicas están en puestos de dirección y gestión sanitaria. Tanto si estamos de acuerdo, porque esto es muy subjetivo, porque en realidad lo que quiero es provocar la crítica, tanto si estamos de acuerdo con la existencia de estos referentes, de estas perversidades, de estos bloqueos de la mujer en la participación, como si no. ¿Qué podemos hacer con todo esto, no? Mi propuesta es que no lo juzguemos, que nos lo apropiemos, y que tanto si el acceso de una mujer a los puestos de poder es por el florero, por la masculinización, o sea, que eso sea como el primer paso, y que entre nosotras, entre todos y todas, consigamos que la que ha entrado por florero se capacite y guiarla, que la que entre por masculinización, que se apropie del lenguaje y del discurso feminista, que la superexcepcional se visibilice más e intentar que tenga más acceso. Y, por supuesto, que la experta en género y solo en género amplifique su experto, ¿no? Que no solamente se quede ahí y que sea también un experto mucho más transversal. Para seguir, aprovechar cada oportunidad de acceso de una mujer a puestos de poder, venga de la vía que venga, capacitarnos, acercarnos a la calle, invalidar las reglas de competencia en lo público, premiar la valentía y dar el salto a lo público, animar, fomentar el caldo de cultivo de la participación en asociaciones y que den el salto, y política de conciliación en todos los niveles. Curiosamente, como el asociacionismo es tan feminista, tan femenino, las asociaciones casi que cumplen un poco todos estos ecos, ¿no? Según la ley, son como secretarias de la administración, porque la hinchan a documentación que tienen que hacer para cada ayuda que piden. La instrumentalizan para la foto. Todas las instituciones, todos los partidos políticos llaman a asociaciones para hacerte una foto con ellas, y en realidad al final estas asociaciones están haciendo también de florero, con lo cual no tenemos que tener tabú de nombrar las cosas por su nombre. Si son floreros, criticarlo, aceptarlo, incluso apoyarlo.
porque todos somos floreros alguna vez, todas. Algunas asociaciones funcionan como cuasi empresas, con lo cual también está dentro de la guerra, la competencia, la masculinización, ¿no? Y además, normativamente nos obligan a las asociaciones a centrarnos en unos temas de moda, que si no los dices no te dan la ayuda ni la subvención, con lo cual si estás descapitalizada tampoco puedes hacer la labor que quieres, y siempre te limitan programas de actuación muy cortos. Entonces no puedes desarrollar ningún plan a largo plazo que de verdad tenga efecto de base y solvente, ¿no? ¿Qué necesitamos las asociaciones? Y ahora un poco me voy a poner, nosotros somos feministas, no somos asociación de salud, pero en realidad nosotros, las feministas, sí que tenemos profesionales feministas implicadísimas en asociaciones feministas. Yo creo que lo que pasa en otras asociaciones es que no tienen profesionales de esa temática implicadas 100% en esas asociaciones. Con lo cual, propondría implicar a los profesionales relacionados con la salud, atención primaria, especializada en enfermería y farmacia, primero, a disponer de un listado de asociaciones para informar al paciente, a elaborar un listado de pacientes, de voluntarios, para conocerse unos a otros y sean en la misma situación de grupo de iguales o de grupo de expertos, que sea un paciente que sepa más de la situación de una enfermedad y que se le conecte con otro paciente para hacer redes de pacientes. Eso se puede hacer desde los profesionales. Elaborar un informe sombra de todas las leyes que tienen que ver con la salud. Mi propuesta sería, ahora mismo en género estamos haciendo un informe sombra sobre la ley de violencia de género y está contraponiendo la autoevaluación que hace el Estado de sí mismo, de su propia ley, con efectos reales de casos concretos y que esa ley no se aplica a la realidad. Entonces, pues como esa ley están muchas más leyes. Por ejemplo, desde el principio de que el concepto de salud es bastante perverso también, ya que las mujeres ni siquiera tenemos cuerpo en salud. Todas las investigaciones son basadas en hombres y si tú tienes acceso a quién era la población de estudio, que es un acceso muy restringido, te das cuenta que solo son hombres. Nosotras estamos casi relegadas a la diferencial de reproducción, ¿no? El contexto de crisis, recortes en el campo de la salud, externalización, privatización. En la salud el género es un determinante social decisivo y extremo, ya que incluso estamos exiliadas de nuestro propio cuerpo, excluidas de los ensayos clínicos. Necesitamos cambiar el concepto de salud a una salud más integral, que tenga en cuenta las desigualdades económicas en salud y la calidad de vida, y que cumpla las leyes nacionales e internacionales. Yo me conformaría con que las cumplieran, aunque directamente es que ni se aplican. Estamos en el 20 aniversario de la conferencia de Beijing, no sé si lo sabéis. Tenemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las diferencias de salud de los grupos socioeconómicos se tienen que reducir a la cuarta parte, tampoco se ha cumplido. La Ley Orgánica 3/2007, por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de Pekín de 1925, igualdad de género y transversalidad de todas las políticas, tampoco se cumple. Ley 39/2006, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que alguna lo nombró como el cuarto pilar del estado de bienestar, tampoco se cumple. La ley de prevención de riesgos laborales, con un resultado negativo en prevención de accidentes, por ejemplo, no se declaran muchas enfermedades en el ámbito laboral. Y todo lo que tenga que ver con salud social, mental y medioambiental. Entonces, hacer las cosas más transversales, implicar en participación ciudadana, no solamente en el tema de asociaciones, sino también intentar hacer redes de otros agentes y que nos implicamos tanto desde las asociaciones como desde los profesionales, sean del campo que sean de la salud o investigadores o investigadoras, que nos impliquemos en que el género y la visibilización de la gestión femenina y el salto de la mujer al campo de lo público, al poder, porque también es un tabú decir que queremos poder. Yo, como mujer, estoy interesada en la igualdad
Entonces estoy interesada, soy aprendiz de feminista y quiero que haya igualdad real entre hombres y mujeres, y esa es la lucha que tenemos desde la asociación, desde el Fórum de Política Feminista y de todos los perfiles que componemos esta asociación. Bueno, lo sostengo así. Sí, es que no se va a caer. Ya, vale. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar, muchas gracias a la escuela por invitarme, ¿no? Yo la escuela la siento como mi casa y volver a casa siempre es bonito. Y bueno, a mí me toca un poco la parte así más global de las mujeres en la política. Yo quiero hacer una exposición muy desde la experiencia y muy desde lo vivencial, porque yo como mujer en la política siento y vivo muchas cosas día tras día y me parece que es importante transmitir eso. Bueno, lo primero que quería empezar era contando una historia. Me parece que el mundo se hace de historias y hay historias muy invisibles que hay que sacarlas a la luz, ¿no? Bueno, esta mujer es Rosa Parks, seguramente muchos y muchas la conocéis. Es una mujer, bueno, que un día cualquiera, viniendo del trabajo, ¿no?, se montó en su autobús como todos los días, en una época de segregaciones raciales, en una época donde negros y blancos estaban separados y sobre todo blancos y negras más que nada. Y ella decidió ese día que se iba a sentar en otra parte, que no se iba a sentar donde se debía de sentar por aquella época, que era en el sitio donde se sentaban las personas negras, sino que decidió sentarse en el lugar de los blancos. El revisor le dijo que tenía que sentarse en el otro lado, llegó un hombre blanco y le dijo te tienes que sentar en el otro lado, pero ella decidió que no, ella dijo que estaba cansada. La gente pensaba que estaba cansada de trabajar, pero en realidad no, estaba cansada de desigualdad. Estaba cansada de un mundo que la ignora, de un mundo que le obliga a estar en una posición de opresión, de un mundo que le obliga a estar abajo. Bueno, esta mujer hizo eso que parecía una pequeña cosa, pero a partir de ahí, ¿no?, hubo muchísimos movimientos que le siguieron, se consiguieron muchos derechos de las mujeres negras y de las personas negras en general. Algo que parecía un pequeño hecho, ¿no?, se hizo muy grande. ¿Por qué empiezo con esta historia? Porque cuando hablamos de política siempre vemos a esas mujeres que salen en la tele, ¿no?, con una determinada posición social, con un determinado nivel socioeconómico, pero las mujeres llevan haciendo política mucho tiempo, la hacen la mayoría desde otro lado, desde abajo, pero la hacen, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una idea fundamental que tenemos que transmitir. Mi madre hacía política, mi abuela hacía política y eso que no se nos olvide. Bueno, aparte de la historia de esta mujer, bueno, por pasar a esa política que siempre visualizamos y que vemos más en la tele, evidentemente ha habido muchísimas mujeres en la historia, ¿no?, que han hecho política y que han marcado hitos en la historia. Bueno, aquí he puesto tres rostros conocidos de la historia de España, ¿no?, como pueden ser Clara Campoamor, Victoria Kent o Federica Montseny, ¿no?, gente que luchó por los derechos de las mujeres, que consiguió mucho y que están ahí grabadas para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando ahora decimos, bueno, vamos a irnos a donde estamos ahora, ¿no?, a un momento en el siglo XXI en el que la igualdad está en boca de todos y de todos los políticos y políticas, en el que parece que se ha avanzado mucho en nuestros derechos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues lamentablemente la realidad no es muy bonita. La realidad es que no hay muchas mujeres en labores de representación política, que en todo el mundo llegan a un 18% más o menos, y cuando vemos el 18% podemos pensar, ah, claro, es que en África, ah, claro, es que en Latinoamérica, pues no, Europa está en un 21%.
O sea, que veamos también nuestra paja en nuestro ojo, ¿no? Sí que es verdad que los países nórdicos de Europa han llegado hasta un 49% en representación, pero bueno, queda mucho camino por andar y queda mucho por hacer. He querido poner el mapa del mundo para que veamos que esto es algo global, que esto no es algo que pasa solo en un país, pero si me voy incluso a Andalucía, os digo que solo el 8% de las alcaldesas en Andalucía son mujeres, ¿sabes? Entonces, vamos, os podéis hacer una idea de cómo están las mujeres en la representación política. Hace poco, además, bueno, recibíamos como, que fue lo que motivó el post que escribí, ¿no? Recibíamos como ese varapalo de, ¡buah!, de pronto Syriza forma un gobierno y no hay ni una sola mujer al frente de sus 12 ministerios. Un gobierno que supuestamente era el estandarte del cambio en Europa, sin mujeres, ¿cómo puede ser, no? El cambio otra vez sin nosotras, ¿no? Eso fue lo que yo me planteé cuando yo vi esto. Bueno, pues si nos ponemos a leer y a buscar explicaciones, bueno, hay muchas explicaciones que las lees y otras que te salen de las entrañas, ¿no? Hay explicaciones como el efecto cohorte, ¿no? Que dice que, bueno, que como las mujeres hemos tardado más en introducirnos en la vida pública, pues entonces es lógico que claro, ahora queden pasitos por dar, ¿no? Y que vayamos poco a poco. Pero luego está lo del techo de cristal, ¿no? ¿De verdad pensamos que si vivimos en una sociedad donde hay desigualdades de género tan potentes y tan fuertes, vamos a poder tener un poder en la política? Entonces, bueno, que tengamos siempre presente que eso está ahí, que eso hay que empujarlo y que eso hay que seguir rompiéndolo como se pueda. Pero voy más allá. ¿Qué pasa cuando las mujeres consiguen llegar a posiciones de poder? ¿Sabes? ¿Cómo nos tratan los medios? ¿Creéis de verdad que esto pasa en los hombres? O sea, que en los hombres de verdad se dice el novio de... ¿sabes? No, eso pasa en las mujeres. O sea, nosotros salimos a la vida pública y siguen insistiendo en llevarnos otra vez a la vida privada y otra vez a hablar de la vida privada. Además, no solo eso, o sea, hay muchísimos comportamientos machistas dentro de la política. O sea, aquí este hombre soltó lo de la dificultad de debatir con una mujer, ¿no? Como pintándonos como si fuésemos unas histéricas emocionales y es que no tenemos reflexiones inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí, eso tiene que ver con nuestro techo de cristal y eso tiene que ver con esas desigualdades que encontramos en el día a día y que, por supuesto, cuando llegamos a puestos de poder, esas desigualdades se hacen todavía más grandes porque todavía se sigue pensando que no es nuestro sitio. Y incluso nosotras muchas veces lo sentimos así, este no es nuestro sitio, ¿no? Lo que hablaba la compañera de porque soy mujer y yo también quiero poder, ¿no? Pues a veces nosotras mismas pensamos que ese no es nuestro sitio. Y bueno, poniendo este panorama así un poco desolador, yo no quería ser tan negativa y entonces, bueno, yo cuando pensé en preparar esto, dije, bueno, y yo como mujer, ¿qué es lo que me ha hecho a mí, que soy médica de familia, salir un poco de mi consulta, ponerme a estudiar salud pública y decidir que yo iba también a abordar las políticas, ¿no? Pues, bueno, hay muchas cosas que te hacen salir para afuera, entre ellas el mirar a esas mujeres de la historia, el mirar a esas mujeres anónimas, mirar toda la desigualdad que hay, pero hay razones de peso que, bueno, antes Luis Andrés la ha ido también desgranando un poco, ¿no? Hay una legitimidad democrática, o sea, no puede haber democracia sin mujeres. Las democracias atenienses de antes, pues muchas veces no incluían muchos colectivos, ¿no? No incluían mujeres, no incluían clases bajas, pero la democracia tiene que avanzar y no podemos hablar de una democracia que no sea incluyente. Eso es muy importante, por tanto, tenemos que estar ahí. Luego podemos lanzar también razones utilitaristas, como capital humano. Somos más del mitad por ciento de la población. ¿De verdad vamos a dejar que esa mitad de la población no pueda influir? Me parece que es necesario y útil que esté ahí, ¿no? Luego también está por la representación de grupos. Es muy difícil que las necesidades o los problemas que tengan las mujeres sean tratadas desde las políticas públicas si nosotras no estamos ahí, ¿no? Hace poco, bueno, leía un texto que hablaba de las antiguas luchas obreras y demás de la transición y hablaban de cómo las mujeres llegaban a las luchas obreras y volvían otra vez a ocupar el espacio que habían ocupado en las casas, ¿no? Hacían fotocopias, daban de comer cuando los hombres venían de la manifestación, ¿no? Entonces, bueno, si nosotras no estamos ahí, si nosotras no podemos nuestras reivindicaciones, ¿no? Si no hacemos de lo personal lo político, no vamos a estar representadas.
Y luego la que para mí es más importante, que es una cultura política diferente. Vivimos en un mundo en el que la cultura política ha estado marcada por una cultura heteropatriarcal, ¿no? Entonces, ahora ha llegado el momento de que nosotras también podamos aportar otra cultura política. Venimos de trayectorias diversas, hemos estado siempre en lo privado, hemos estado ahí en los cuidados. Bueno, pues ahora llega el momento de que nosotras pongamos eso primero, ¿no? También. Bueno, esta es una frase, yo pongo mucho siempre en mis presentaciones frases, historias de mujeres negras, porque quiero visibilizar a esas mujeres, ¿no? Que no tienen ese nivel socioeconómico y que además tienen esa interseccionalidad, ¿no? De discriminación y demás, y me parece que tienen que estar aquí. Bueno, Assata Shakur tiene una frase que me gusta mucho que dice: hermanas, el pueblo negro nunca será libre a no ser que las mujeres negras participen en cada aspecto, en cada nivel de lucha. Creo que las mujeres negras, más que nadie sobre la faz de la tierra, reconocemos la urgencia de nuestra situación, porque nosotras somos las que nos enfrentamos cara a cara, a diario con las instituciones de nuestra opresión, y porque somos nosotras quienes nos hacemos cargo de la responsabilidad de criar a nuestros hijos, y somos nosotras quienes tenemos que lidiar con el sistema de seguridad social al que no le importa la seguridad de nuestros hijos. Somos nosotras quienes tenemos que lidiar con el sistema educativo que educa a nuestros hijos. ¿Por qué pongo esto? Porque si realmente nosotras estamos en todo eso, ¿cómo no vamos a tener un espacio de decisión en el mundo, ¿no? Pero voy más allá. ¿De verdad basta con conseguir el espacio en la política con las mujeres? Bueno, estamos en un momento, ¿no?, en el que parece que se habla mucho más de cuotas paritarias y de que estemos 50 y 50%, de que haya hombres y mujeres igual, pero ¿nos basta solo con eso o tenemos que ir más allá? Bueno, yo lo que propongo es que tenemos que ir más allá, ¿sabes? Y que lo que tenemos es que meter nuestras reivindicaciones. Antes hablaba también Luis Andrés, ¿no?, de qué pasa de todas estas cosas que las mujeres pues, saben un poco más, ¿no?, por su trayectoria, su educación, su historia. ¿Qué pasa si cogemos a toda esa población que se ha sobrecargado de cuidados durante todo este tiempo, que ha estado en un trabajo invisible, que se ha ocupado del trabajo doméstico, que ha tenido un trabajo reproductivo? ¿Qué pasa si le damos puestos de decisión? A lo mejor cambiamos el foco de la sociedad, ¿no? A lo mejor viramos hacia otra parte. Vivimos en una sociedad donde las políticas se enfocan en lo económico y en lo monetario. Cuando hablo económico, quiero decir económico-monetario. Y si la enfocamos en una economía de cuidado, y si de pronto la sostenibilidad de la vida es más importante que las políticas monetarias, entonces yo creo que eso es una de las grandes cosas que las mujeres podemos aportar a la política, y es que todo eso esté por encima de la mesa, que eso no sea siempre lo que queda, lo que sobra, no es más importante, sino que nos demos cuenta que además de una deuda económica en un periodo de crisis, hay una deuda de cuidado, y que esta crisis no es solo monetaria, ¿no? Yo, vamos, prácticamente casi que he terminado la intervención porque quería hacerla muy cortita, pero sí que quería plantear esas reflexiones, ¿no? Que en un momento en el que aún no hemos alcanzado ni la paridad ni mucho menos la igualdad efectiva, porque, vamos, no me tengo que ir ni siquiera ni a la política, todos hemos estado en clases donde hay tres hombres y 17 mujeres, y hablan los 3 hombres y las 17 mujeres nunca hablan, ¿no? Entonces, en un momento en el que ni siquiera hemos alcanzado esa igualdad, ¿cómo la vamos a alcanzar en esos puestos de poder, no? Y voy más allá. Yo me muevo muchas veces en una contradicción. ¿Cómo voy a alcanzar esa paridad cuando yo, como feminista, como mujer feminista, mi discurso político se basa en la justicia, en una toma de conciencia, y se basa en una ética y una postura personal que no creo en el poder excluyente, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo voy a querer acaparar el poder, ¿no? ¿Cómo me muevo yo aquí? ¿Cómo como mujer, como persona centrada en todo eso invisible que he contado antes, me puedo poner ahí y jugar con sus reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me parece muy interesante esa reflexión y eso que podemos pensar, y quería lanzarlo un poco también porque yo sé que ahora hay un debate, ¿no? Y bueno, me parece una pregunta interesante, ¿no? A ver cómo abarcamos esto, cómo puedo estar ahí sin masculinizarme, ¿no?, como decía la compañera.
Y luego mi otra propuesta es como, además de introducir mujeres, cómo introducimos las propuestas desde el feminismo, cómo introducimos ese análisis de género, ¿no? La política tiene que virar un montón para que las mujeres podamos estar dentro y me parece que eso tiene que venir de nuestra mano, me parece que es importante que estemos ahí. Aunque no sea un espacio cómodo para nosotras, no es casualidad que cuando te mueves en movimientos sociales y en movimientos asociativos la mayoría son mujeres, y eso es así porque la mayoría son mujeres, pero cuando te vas a temas ya un poquito más de políticas públicas o de partidos o de algo con un poquito más así de acaparar poder, ahí ya no hay tantas mujeres, ahí las mujeres son cada vez menos, no es una casualidad. ¿Sabes? Las mujeres nos sentimos más cómodas en unas partes que en otras. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para salir de esa comodidad, ¿no? y estás ahí? Y bueno, yo no quería decir mucho más. Sí que, bueno, que muchas veces las mujeres, se ve un poquito pequeño, pero muchas veces las mujeres que decidimos dar ese paso a la política, ¿no? Nos vemos un poco en esto, ¿no? De, venga, así, en cuanto acabe la mermelada casera, me voy a poner con la paz mundial, el desarrollo sostenible, el conflicto árabe-israelí y la solución a la crisis económica. No hay problema, llego a todo, ¿no? Es absolutamente esencial que para que las mujeres estemos ahí haya un reparto no solo de poderes, sino también un reparto de cuidado y de carga. Así que, bueno, quería terminar un poco con esto, ¿no? Porque me parece que es tarea de todos y de todas, aunque las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo ahí por intentar estar, pero también los hombres tienen que estar ahí para apoyar, para también estar con esas medidas feministas y para ese reparto, ¿no? de cuidado y de carga. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía Luis Andrés, yo soy Silvia y formo parte del equipo del Observatorio de la Infancia, pues que ha realizado este vídeo que vaya a ver a continuación, Niñas protagonistas del cambio, que se trata de una recopilación de iniciativas llevadas a cabo por niñas y adolescentes en distintas partes del mundo. Tiene varios objetivos. Por un lado, incluir a las niñas y chicas pues en el debate y la reflexión sobre la situación actual de las mujeres y de las desigualdades de género. Por otro lado, también quiere visibilizar, como decía Luis Andrés, el protagonismo que tienen las nuevas generaciones, no solamente en sus comunidades, sino también del impacto que sus iniciativas están teniendo a nivel internacional y de resaltar la importancia de crear espacios intergeneracionales y seguir apoyando o apoyar aún más, no solamente a las niñas y a los adolescentes, pues en este debate, en esta reflexión y la construcción, bueno, en definitiva, en la lucha por sus derechos. Su protagonismo es clave en el movimiento feminista y de la lucha por los derechos y la igualdad de derechos, y también en otros ámbitos, como vais a ver en el vídeo, pues como son las luchas sociales, educativas, culturales, medioambientales, o en ámbitos también pues como el desarrollo o la innovación científico-tecnológica. Este vídeo también se complementa con un relato digital interactivo que podéis acceder a través de la página web del observatorio y a través del cual, bueno, pues podéis ir profundizando un poquito más en cada una de las experiencias que vamos a conocer a continuación. Así que, si os parece, pues vamos a ver el vídeo y esperamos que os guste.
creo que sí, bueno, me da la sensación que es un poquito bajo. ¿El feminismo está pasado de moda? ¿Es cosa de mujeres adultas? ¿Qué tienen que decir las más jóvenes? La campaña ¿Quién necesita el feminismo?, promovida por un grupo de universitarias, lucha contra la creencia de que hoy en día el feminismo ya no es necesario. Jules Spector, de 14 años, ha creado su blog Feminismo desde la perspectiva adolescente porque piensa que es importante que las niñas se empoderen y sientan que pueden usar sus voces. Julie Zeilanger es la fundadora y editora de The Ed Bomb, un blog comunidad feminista para adolescentes y universitarias que luchan por sus derechos y que quieren hacer oír su voz. A los 17 años ya era considerada una de las blogueras jóvenes más influyentes. Tabby Göransson a los 11 años comenzó un blog sobre moda y actualmente tiene una web para adolescentes. Según ella, existe un concepto erróneo del feminismo. Las chicas, para ser feministas, tienen que vivir siendo perfectamente coherentes en sus creencias. El Fondo para Jóvenes Feministas, FRIDA, financia iniciativas como I'm Glad I'm a Girl, un campamento de verano en Jamaica que busca crear un espacio de formación y reflexión feminista para chicas adolescentes. ¿Quién no conoce a Malala? Su historia ha dado la vuelta al mundo por su activismo a favor de los derechos civiles y la educación de las niñas. Sophie Hauser y Andy González, de 16 y 17 años, han inventado un videojuego para cuestionar el hecho de que la sociedad está más cómoda con la violencia y las armas que con la idea de enseñar a las niñas a sentirse bien con sus cuerpos. Tesahir y Lia Valente, canadienses de 13 años, llevaron a cabo una investigación sobre cómo los medios de comunicación contribuyen a la cultura de la violación. Lanzaron una campaña online y han conseguido que el gobierno de Ontario incluya el tema en el currículum escolar. También existen numerosas experiencias como la de este grupo de chicas que han colaborado con el colectivo CIRCES de Barcelona para prevenir la violencia de género mediante las herramientas de la web 2.0 y el lenguaje artístico. Pues yo soy Paula y me encanta mi pelo. Sé salir de WhatsApp y con la uso. Yo no soy muy alta, pero llego a todas partes. A mí me encanta como soy. ¿Qué más da si no soy como tú? Yo no soy como soy, no soy como tú. Y esto es solo el principio. Algunas niñas, mediante el ciberactivismo, han logrado mejorar las condiciones de sus centros escolares y las de otros niños y niñas. Martha Payne, una niña escocesa, creó el blog Never Seconds, donde criticaba la comida de su escuela, escasa y poco saludable. El blog de Martha se hizo tan famoso que en 4 meses consiguió recaudar $370.000 para financiar la alimentación escolar en Malawi y otros países africanos. Isadora Fabé creó la página de Facebook Diario de Clase, denunciando las condiciones de precariedad y los problemas de su escuela en Brasil. Actualmente, Diario de Clase tiene más de 600.000 seguidores e Isadora ha creado una ONG. En 2013, el Financial Times incluyó a Isadora Fabé en la lista de las 25 personas más influyentes de Brasil. Valika Costea, que vive en el poblado chabolista madrileño de El Gallinero, acaba de estar en el Parlamento Europeo hablando sobre la educación de las niñas y niños gitanos en España. Otras chicas nos recuerdan la importancia de organizarse para defender sus derechos como niñas, niños y adolescentes trabajadores. Es el caso de esta niña de Huanta, en Perú. Quiero decirles a ustedes que es bastante importante organizarse
porque unidos y con la organización entre varios niños, niñas y adolescentes que buscamos un objetivo común, podemos desarrollar múltiples habilidades, podemos desarrollar bastantes proyectos y también podemos desarrollar la capacidad de poder desenvolvernos bien ante un público y también ir con las autoridades y poder conversar. Chicos, chicas, niñas, niñas y adolescentes, les invito a que ustedes también se organicen. Algunas niñas luchan por la defensa de la diversidad cultural y la identidad indígena, como la mexicana Natalia Lizeth López. Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las Marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. O la colombiana Aida Milena España, que con 17 años diseñó un videojuego para salvar su lengua nativa, el Kanmetsá. Y otras luchan por la defensa del medio ambiente, como la canadiense Zeben Suzuki, que a los 13 años encaró a los delegados y delegadas de la ONU en la cumbre de la Tierra de Río. Hello, I'm Zeben Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Seti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Las niñas también son protagonistas en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Hay chicas que han inventado recursos para la mejora de la vida diaria. Es el caso de Deepika Krupp en la India o de Misha Patel y Manushi Nilesh en Kenia, que inventaron sistemas para la purificación del agua. En Nigeria, 4 adolescentes inventaron un generador eléctrico que funciona con orina. O Bismandeu, que junto a un grupo de jóvenes de la India crearon el Greenwood, un nuevo material de construcción que reutiliza los desechos resultantes de la trilla del arroz. Emily Cummins, nacida en 1987, es una inventora y promotora de jóvenes científicas. Especialmente se ocupa de promover entre las niñas el conocimiento de la ciencia para que se conviertan en ingenieras, científicas y tecnólogas. También ha construido multitud de diseños que mejoran la vida diaria de personas con alguna dificultad. Otros ejemplos de chicas que han contribuido a la mejora de la vida cotidiana de colectivos con alguna limitación son Loida Alas, una adolescente salvadoreña de 14 años que desarrolló una aplicación para teléfonos móviles dirigida a personas sordas de su comunidad. Isamar Cartagena, una chica colombiana nacida en 1995 que ha inventado Vibrasor, un dispositivo que ayuda a las personas con impedimentos auditivos a moverse por las ciudades de forma segura. Lily Bond, una niña de 9 años, ha inventado una innovadora taza para su abuelo que padece Parkinson. Catherine Wong elaboró diagnósticos médicos basados en telefonía móvil destinados a proporcionar atención cardíaca a los pacientes de los países en desarrollo. Pero también las chicas han realizado hallazgos científicos importantes para el campo de la astrofísica o la biología celular. Es el caso de Katrina Trusheva, una niña rusa de 13 años que decidió inventar una nave para poder explorar el espacio sin la necesidad de utilizar ninguna fuente de energía, gracias a la captación de hidrógeno que se encuentra en el ambiente interestelar. De Clara Leiden, una niña estadounidense de 10 años que descubrió una nueva molécula que puede almacenar energía. O de Catherine Aurora Gray, una niña canadiense de 10 años que ha descubierto una supernova, lo que la convierte en la persona más joven que nunca haya protagonizado esta clase de hazaña científica. En definitiva, es mucho lo que las personas adultas podemos aprender de las niñas. When was the last time you were called childish?
For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Entonces, ¿cuándo nos vais a tomar en serio? Bueno, vamos a comenzar el debate. Como el ambiente es el que es, no hay que estimularlo de ninguna manera. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo? Bueno, la verdad que bien nos ha salido esta mesa. Es un gustazo. Yo estoy encantada con la mesa. Espera. Decíamos, el año pasado nos quedó una mesa fenomenal aquí, pero es que ya me parece que todo la ha superado, la del año pasado, o por lo menos igual de fenomenal. A mí la verdad que este tema de hoy pues es un tema que me ha ocupado mis últimos 20 y tantos años de vida profesional, o sea que yo quiero lanzar como una cosa, una cuestión o no sé, una reflexión a la mesa, a ver qué pensáis vosotras, ¿no? Porque esto de la igualdad a mí me tiene un poco mosqueada. Me explico. Esto de la igualdad como está en la agenda política, ¿no? Esto de las políticas de igualdad me parece que tiene un techo y que hemos llegado a ese techo. Creo, además que seguramente lo compartimos, ¿no? Si, analizando datos, en fin. Pepa decía de 100 años, tú dices, vamos, yo, la verdad es que después de 63 años peleándome me gustaría ver algo antes de morirme. ¿Qué quiero decir? Que yo que he trabajado con médicas y ¿qué he aprendido yo de las médicas, ¿no? Las médicas son profesionales que en los grupos hablan de una resistencia activa al poder. La resistencia al poder es otra forma de poder, como ya decía aquel teórico, ¿no? Aquel filósofo. Entonces, ellas lo que plantean es que, como decía Máximo, si serán machistas, que piensan que queremos ser igual que ellos. Es decir, las mujeres no queremos ser igual que los hombres. Yo, desde luego, a esta altura de mi vida, que he pasado por muchas etapas dentro de mi práctica feminista, lo veo claro y meridiano. Yo no quiero ser como los hombres. Afortunadamente, cada vez hay más hombres que tampoco quieren ser como los hombres. Afortunadamente, porque yo creo que el único cambio va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que es verdad que tenemos las mujeres que hacer un esfuerzo por estar en la política, pues, etcétera, todo lo que habéis dicho vosotras y muchas más cosas que se podrían decir, pero a mí me parece que las feministas y las políticas deben de empezar a mirar también no solo a las mujeres, que es lo que está pasando durante ya un montón de años. Venga a mirar a las mujeres y es que las mujeres no pueden, es que las mujeres no quieren y es que las mujeres... ¿Y qué pasa con el modelo social, que es el que sustenta la situación de desigualdad en la que vivimos? Es decir, ¿por qué no empezamos a hacerle una crítica al sistema, al modelo, a, como decía Vicky, a las reglas de juego, ¿no? Porque
estamos acostumbradas a un mundo laboral en el cual había una persona en casa sustentando a la persona que iba al mundo laboral. Pero eso se ha roto. Eso se ha roto, eso ya es inviable, porque las mujeres no vamos a volver a sustentar eso. Entonces, ¿por qué no empezamos a repensar y a cambiar el sistema? El modelo, digamos, pensemos más en los cambios del modelo que en los cambios del sistema social, me refiero, ¿no? Que en los cambios no solo en los cambios de las mujeres, sino también en los cambios del modelo. Es decir, cambiemos las instituciones, cambiemos el mundo del trabajo. Bueno, ahí también hay mucho escrito que seguro que yo creo que hay que empezar a pensar por ahí también y a actuar por ahí. Bueno, gracias. ¿Quién? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además iría más allá, sino que diría que además tenemos que cambiar la manera de definir el poder. Porque poder, claro. Entonces, no solamente el juego de la política tal y como está definido ahora, sino qué es gestión política y qué niveles hay, y que de verdad hay muchos niveles que la mujer sí está. Lo que pasa es que no se ven, está invisibilizada la gestión femenina en otros niveles que como no existen, porque a nosotras ni se nos nombra, y a esos niveles se supone que no son de poder porque el poder lo define el sistema. Entonces, como no están definidos como ámbitos de poder, no son poder, pero sí que son, y ahí estamos en realidad. Y en los años 60, 70, hubo mucho acceso de la mujer al mundo de trabajo, a las profesiones y a cotas de poder bastante altas. Eso va fluctuando, pero es verdad que la lucha feminista tiene que estar siempre, casi en todos los niveles, redefiniendo lo que es política y poder, redefiniendo lo que es vida cotidiana, y el patriarcado tiene tanto poder que las feministas de abolengo, ¿no? Con mucho pasado, se cansan de tener siempre la misma lucha, y las nuevas feministas, como que las que recién nos incorporamos, pues entonces volvemos a hablar de cosas que las feministas de abolengo están cansadas de hablar. Con lo cual también es una lucha interna dentro del feminismo que tenemos que ver que los feministas y las cuestiones de género son muy difíciles, que hasta nosotras nos equivocamos mucho en cuestiones de género, que hay muchos hombres... No nos vamos a fustigar, ¿eh? Claro, ¿no? Pero la oportunidad al error, ¿no? Que también, que no pasa nada, equivocarse, y que son rescatables muchos de los hombres que se acercan al feminismo, pero también tienen ahí el bloqueo, que los bloqueos están en todos sitios en realidad. ¿Quería decir? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, vamos, total. De hecho, o sea, creo que en mucho tiempo nos hemos estado conformando con esas políticas de igualdad, ¿no? Y pensando que con eso valía, y efectivamente yo creo que ha llegado el momento de cambiar el sistema, o sea, de replantearnos el sistema y de que esto se dé la vuelta, ¿no? Y se mire todo de otra manera. Sí que, o sea, lo que yo planteaba al final con la reflexión es cómo llegamos a ese cambio de sistema, ¿no? Que es una... Me parece que es una de las cosas que no tenemos muy claro cómo hacer, porque... Es eso, me meto en sus reglas del juego y cojo ese poder con lo que ahora mismo se entiende con poder para entonces poder dar la vuelta al sistema, o hago pequeñas cosas desde abajo y veo a ver si así entre todas y todos vamos dando pasitos. O sea, yo tengo muy clave que la clave está en lo cultural y la educación, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, pero eso es un camino de largo recorrido, ¿no? Que vamos andando poquito a poquito. Pero siempre vuelve. Y es verdad lo que has dicho, ¿no? Que menos mal que quizás no lo hemos nombrado mucho en ninguna de nuestras intervenciones, pero es verdad que hay unas nuevas masculinidades ahí que están creciendo, ¿no? Y que son muy potentes, y que es otro de los palos por el que nos debemos de sustentar, ¿no? Para ir cambiando el sistema, ¿no? Se sumen, no nos vamos a sumar nosotros. Claro, sí, por supuesto, que ellos se sumen. Eso...
Sí, sí, que ellos se sumen y está claro también que nosotras tengamos nuestro espacio, vamos, que eso no lo dudo. Pero sí que eso está ahí, me parece que además eso sí que es relativamente nuevo, ¿no? Que las nuevas masculinidades era algo que antes no estaba en la palestra y que ahora ya pues cada vez se va oyendo más, ¿no? Y vamos, pasito a pasito, pero esperemos que cambie el sistema, ¿no? Por lo menos. A ver, más... Estaba aquí. Pero mientras llegamos a ese cambio de sistema, ¿qué? Porque esa es la pregunta que a mí me surge, porque es una necesidad inmediata que tenemos, tanto mujeres como hombres. Entonces, yo rescato una pregunta que tú hiciste al final, Victoria, de, bueno, ¿qué podemos hacer, no? O si sumarnos al sistema o hacerlo pues, desde otras estrategias, etc. Y creo que antes de llegar a responder a eso, debemos plantearnos qué autoridad le estamos dando a las mujeres, tanto desde las mujeres como de los hombres. Porque no es solamente la política, es cualquier espacio que ocupe la vida social. No autorizamos a las mujeres. De hecho, no autorizamos, por ejemplo, en el vídeo lo muestra muy claro, no autorizamos lo que hacen las niñas, las adolescentes. Eso es política. Todo lo que habéis mostrado en ese vídeo es política. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres para autorizar a otras mujeres? Eso es importante, por lo menos plantearlo en la mesa de debate, ¿no? Las feministas de la diferencia ya llevan hablando de esto desde los años 80 y desde finales de los 70. O sea, las relaciones de afidamento entre las mujeres, ¿dónde están? ¿Qué significa autorizarnos desde el punto de vista feminista, que huye de que sea sinónimo de poder? Es decir, son esas cosas las que quizás deberíamos empezar a rescatar otra vez, ¿no? Y lo que tú has hecho, el ejercicio que has hecho de el papel de las mujeres en los derechos, en la consecución de los derechos sociales, bueno, cómo hacerlo también en la política, pero no las representantes más visibles, el día a día, porque en nuestra casa también hacemos política, en la escuela hacemos política, en el momento de que tenemos una presidenta de una asociación de científicas, eso es política, es decir, ahí ya estamos empezando a cambiar el concepto de poder. Siento que nos falta plantearnos el tema de la autoridad. O sea, cómo autorizamos lo femenino a nivel de lenguaje, a nivel de símbolos, a nivel de representatividad, ¿sí? No, o sea, huir de la concepción masculinizada que existe de todos esos elementos y otorgarle la parte femenina o la parte en femenino de ese tipo de cuestiones, ¿no? Huyendo siempre del esencialismo biológico, por supuesto, porque no es esto es una representación cultural, simbólica, educativa, que es en definitiva lo que muchas coincidimos, ¿no? en tal. Seguir luchando por la igualdad yo considero que es algo fundamental y no podemos olvidar todo el esfuerzo que han hecho millones de mujeres a lo largo de la historia y a lo largo del mundo para que lleguemos hasta donde estamos. Eso es una deuda que tenemos con ella. Pero así yo espero que dentro de unos siglos otras mujeres también sientan lo mismo, con las que estamos intentando dar otro enfoque, quizás más cultural, más simbólico, más de lenguaje, para lograr, no llamémosle igualdad, no sabemos cómo le vamos a llamar, porque está claro que lo que se conoce ahora mismo como igualdad no es suficiente. Y para cerrar me quedaría con una frase de Marcela Lagarde, y es que no necesitamos justificar por qué tenemos que hacer todas estas cosas. No olvidemos que somos seres humanos. Simplemente es eso. Ni porque somos la mitad, ni porque somos menos, ni porque somos nada. Simplemente somos seres humanos. Gracias por la mesa, muy bonita.
Hay otra ahí. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Deniris Castaño. Yo también soy compañera de Sofía, del Fórum de Política Feminista. En primer lugar, quiero agradecer por este espacio. Me ha encantado el video porque creo que de una forma maestra ha combinado la emoción y la racionalidad. Es decir, te presenta pruebas, evidencias de que hay una realidad que existe, pero también te emociona. Y eso yo creo que combina muy bien como lo que consideramos lo masculino y lo femenino, que no es así, pero que tenemos ideas, ¿no? Bueno, yo tengo varias reflexiones. Voy a tratar de organizar mis ideas. Estando ayer en una conmemoración también en la universidad del Día de la Mujer, muchas veces yo me he preguntado, la lucha por la igualdad muchas veces se queda en celebrar o no celebrar, conmemorar el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pero gracias a que eso se hace, también tenemos espacios como este de reflexión sobre esto, ¿no? Entonces, lo que yo he podido evidenciar es que hay pruebas que confirman que la desigualdad es persistente en todos los ámbitos, en todos los niveles, y escuchándoos a vosotras, pues más, ¿no? Ayer, por ejemplo, presentaron un documental también que estaba muy bien, que se llamaba Se dice poeta, en el cual las mujeres, más o menos de mi generación, se reivindicaban como poetas, no como poetisas, ¿no? Y hacían alusión a eso de jugar, por poner un símil futbolístico, en dos ligas, ¿no? Entonces los poetas son los hombres, los buenos, las antologías son en su mayoría de hombres, pero bueno, por cubrir la cuota, así como cuando se hace una tesis doctoral y hay que cubrir la cuota, entonces se llama a una mujer para que esté en la mesa, o en un proyecto, si le dan puntuación por eso, se llama a una mujer. Entonces hablaban de la Venus barbuda, que cubre esa cuota y esconde y disimula la invisibilización a la cual nos vemos sometidas en estos ámbitos las mujeres. También quería hacer una reflexión, y me ha gustado mucho escuchar tanto la palabra feminismo y feminista aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que la igualdad, nadie dice que no está de acuerdo con la igualdad. A estas alturas eso suena muy mal. Sin embargo, el feminismo sí que goza de un descrédito terrible. Y entonces seguimos confundiendo que el feminismo es lo contrario al machismo. Y aparecen esos términos de feminazis o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, una cosa. A mí me parece que es importante feminizar la vida. Feminizar la vida. ¿Qué significa feminizar la vida? Es echar mano de todo eso que históricamente se ha atribuido a las mujeres y que ingresando en lo público, en el espacio de lo público, hemos querido también trascender las mujeres con todo el derecho, pero es el tema de los cuidados, del amor, ¿no? Entonces eso es importante. Es importante también en un ámbito capitalista, que todo se lo carga, ¿no? El mercado, las cosas que tengan valor por el cambio, el valor de cambio. Entonces, feminizar la sociedad es una idea que quería dejar. Y la otra es que es una frase que se atribuye a Michelle Bachelet, pero no es de Michelle Bachelet, es de Florence Thomas. Y dice, pocas mujeres en política cambian las mujeres. Muchas mujeres en política cambia la política. Y bueno, quería también decir que hay varios peligros, ¿no? A mí se me ocurren, voy a mencionar dos. El último BOE de la asignatura religión, ¿no? El currículum de religión que se publicó recientemente por el gobierno sobre que no podemos ser felices sin Dios. Necesitamos a Dios para ser felices. Y las religiones no nos han tratado bien a las mujeres, históricamente.
Una cosa es, bueno, la idea de Dios o la espiritualidad de las personas, pero que en un BOE se nos quiera decir que necesitamos a Dios para ser felices, me parece a mí un retroceso muy importante. Segundo, los partidos políticos que se dicen nuevos, lo comparto con algunas compañeras, están muy masculinizados. Y además tienen visos así muy masculinos. Por ejemplo, el de no equivocarse, la infalibilidad, ¿no? Entonces, con eso yo creo que hay que atarlo muy corto. Y las personas que estamos ahí o las personas que están más en primera línea, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque eso tiene derivas como la de Syriza. Y por último, yo quiero hacer una pregunta. Aunque la lucha por la igualdad se hace desde muchos ámbitos y se hace de forma paralela, si tuviésemos que hacer una agenda, yo os pregunto a vosotras, ¿qué colocaríais en primer lugar? ¿Está? Una agenda para luchar por la igualdad, obviamente, ¿no? Ya está. Gracias. Bueno, para que no se me olvide, ahora se lo voy a pasar a la mesa, luego va María del Mar y luego Segura. Luego, cuando acabemos, nos tomamos unas cañitas. Tenemos ahí, nos autoinvitamos a unas cañas. ¿Alguien de la mesa quiere hacer una intervención? Pepa. Bueno, gracias por los comentarios, las reflexiones, realmente son muy interesantes y además viniendo de vosotras dos, que seguramente conocéis, o sea, de forma teórica, bastante más. Yo llevo en esta lucha 30 años de profesión, coincido contigo en que uno llega a cansarse mucho con el tema y dice, ¿y qué colocaría primero en la agenda? La educación. O sea, creo que es súper importante la coeducación. Y entonces creo que hay que denunciar todas aquellas... creo que lo que hay que denunciar es cada uno desde nuestro espacio. Quien tiene hijos, pues tiene que denunciar cada vez que se utiliza el lenguaje sexista. Yo, desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, lo que estamos haciendo mucho es visibilizar. Es decir, si uno abre un libro de ciencias... Bueno, yo recientemente nos dieron una bandera de Andalucía y comentaba en el discurso que cuando yo empecé en esta profesión, lo que leía, ¿qué es un científico? Un científico es un varón de raza blanca y alta posición social. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O sea, obviamente me equivoqué de lugar. Entonces, pero ha habido muchísimas mujeres, más de las que llegamos a imaginar, que han trabajado en ciencia, en España y fuera de España. Entonces estamos haciendo una labor de visibilización. Coincido contigo en lo que decías de la religión en el BOE. Es decir, creo que ha sido un drama para el país que quiten la asignatura de ciudadanía, porque es el único lugar donde se hablaba de feminismo. Cuando tú abres cualquier libro de ciencias, aparecerá solamente una mujer, Marie Curie. Pero ha habido muchísimas más. Y entonces yo creo que la labor que tenemos que hacer es doble. Por una parte, educar y denunciar a las comunidades educativas, a los colegios, a las consejerías, cada vez que notamos que hay un problema de estos. Hay que pedir que cambien los libros de texto donde se siguen reproduciendo los roles de género, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que este tipo de cosas para mí son las más fundamentales de hacer. Bueno, yo también iba a decir algo así, que redescribir la historia con la verdadera historia vista y protagonizada por mujeres. Porque podría poner muchísimos ejemplos
el primer libro, el primer libro escrito, o sea, el primer texto que se conoce es de una mujer, y eso nadie lo sabe. De la Conferencia de Paz Internacional de las Mujeres, los 11 puntos, de los 14 de Woodrow Wilson, 11 salieron de las mujeres. Eso en historia tampoco se da. Una de las pioneras del cine era mujer también. Entonces, es que tenemos que redescribir la historia que entronca perfectamente con la educación y con el compromiso con el género. Ahora María del Mar, Alfredo, y si queréis... tú vas a intervenir, perdón. Sí, así poquito. Bueno, yo de acuerdo con las compañeras también, con lo de educación, evidentemente es algo clave, pero bueno, por defecto profesional y porque estamos donde estamos, no puedo dejar de decir salud y servicios sociales también, porque bueno, hemos hablado mucho sobre cuidados, ¿no? Y tenemos sistemas sustentados en ese cuidado informal, ¿no? Y en ese trabajo invisible. Entonces, me parece que es muy importante poner eso en la agenda para visibilizarlo y para que haya un reparto, ¿no? de cuidados y de carga. Esto de la tecnología es muy complicado, no sé simplificarlo. Por favor. Vale. Bueno, muchísimas gracias, no a la mesa, que la mesa no es nadie, sino a vosotras, que habéis traído temas al debate tan interesantes. No me han impactado algunas cosas, lo de que nos quedan 100 años, la verdad es que me resulta duro de deglutir, ¿no? Me ha llamado también mucho la atención y me da que reflexionar lo de que las mujeres florero también son rescatables o somos rescatables, ¿verdad? Porque yo creo que sí, que hemos sido siempre, en muchas ocasiones, ¿no? Floreros. Me da que pensar, ¿no? Lo pensaré. No tengo ahora mismo, o sea, me cuestiona, ¿no? Me ha gustado muchísimo el vídeo porque creo que visibiliza mucho y me ha gustado también la perspectiva que nos ha dado Vicky, obviamente, como no puede ser menos, de visibilización de las cosas que realmente, porque claro, las mujeres, como habéis dicho todas, no es que no estamos, claro que estamos, el tema es que no se nos ve. Y no se nos ve porque no se nos valora, porque no se nos nombra, porque no se nos señala, porque no se nos valoriza, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que el tema de las políticas de igualdad efectivamente han tenido su papel, no solo han tenido, siguen teniendo su papel, porque estamos viendo cómo en estos tiempos de crisis el retroceso en la aplicación de las políticas de igualdad también está teniendo sus efectos, o sea que no podemos dar la cosa por conseguida, ni muchísimo menos. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante estos poquitos años es que nada estaba conseguido, en todo se puede retroceder. Ejemplo, obviamente, bueno, muy obvio lo del aborto y otros muchos, ¿no? Pero sí que me parece que un elemento importantísimo que no se ha abordado y que ni siquiera se pone en la agenda política, recientemente se está poniendo en la agenda política, es el tema de que las mujeres queremos la mitad de todo y no solamente la mitad de lo público, también queremos la mitad de lo privado. O sea, no queremos todo lo privado y un 20% de lo público, ¿no? Entonces yo creo que en el ámbito de lo privado, de lo doméstico, de los cuidados, de las relaciones, de lo emocional, ahí yo creo que se tiene que librar todavía, ¿no? Estamos mucho más lejos, ya que estamos lejos en el público, pero creo que todavía estamos mucho más lejos ahí, ¿no? Y a mí sí que me parece que la pregunta de si jugar con las reglas o cambiar las reglas, yo conforme cumplo años, no digo me estoy haciendo vieja, pero cumplo años, tiendo a pensar en respuestas menos dicotómicas. Las dos cosas. Es decir, ¿por qué no las dos cosas? Porque
oportunidades no hay muchas. Así que, como decías tú, ¿no? Oportunidades no hay muchas, las dos cosas. Tendremos que ir viendo un poco, ¿no? A la vez que nos incorporamos, viendo cómo esa incorporación también va cambiando las cosas, porque si no, tendemos, ¿no? a sí o no, y las cosas son con más matices, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, porque me ha parecido increíble. Si alguien más quiere intervenir, ahora después de Alfredo, que me levante la mano y le paso el micrófono. Sí, muy breve. Lo primero, daros las gracias a vosotras, a la gente de la mesa, a Luis también. Ha sido muy interesante, me ha gustado mucho. Yo no me pierdo ninguna de las reuniones, de los seminarios, de las charlas que hay en materia de igualdad en la escuela. Me pierdo casi todo, y además que también me interesan mucho, pero que al final no me puedo escapar y no puedo ir, pero las de igualdad siempre vengo. Yo, respondiendo a la pregunta de por dónde empezamos, por dónde continuamos, a mí se me ocurrió, por eso he levantado la mano de inmediato, más, aparte de educación, que es fundamental, yo iría hacia la pedagogía el hacer ver, tenemos que hacer ver, tanto los hombres como las mujeres, un concepto tan sencillo como que la igualdad es tan buena como para los hombres como para las mujeres. Y eso, que parece inmediato, que yo creo que las mujeres lo tenéis totalmente interiorizado, pero en general los hombres no tanto. Victoria ponía una diapositiva ahí, la de la mujer africana, no recuerdo el nombre, en la que yo es que no me siento nada identificado, lo siento, ella decía, no, nosotras somos las que nos peleamos con la educación, con la seguridad social de nuestros hijos. Personalmente yo no me siento nada identificado. Me preocupa tanto o más la educación de mis dos hijos, que son niños los dos, que a mi mujer, igual. No, ni más ni menos, igual, nos preocupa igual, lo compartimos, lo hablamos, probablemente de lo que más hablamos y de lo que más nos preocupa, ¿no? La educación, la crianza de nuestros niños. Pero yo no me siento ahí identificado, cada vez somos más. Yo hablo de la educación de mis hijos y de los hijos y las hijas de mis amigos cuando estamos en pareja, matrimonio, y cuando estoy con mis amigos solo con hombres. Hablamos de los niños, o sea, yo, el círculo con el que yo me muevo de amistad y de familiares ya lo tiene interiorizado. Yo con mi hermano hablo de la educación de sus dos niñas, de cómo van sus dos niñas, y él me pregunta por mis niños. Que por ahí creo que estamos avanzando. Lo que sí, la idea que quería reforzar simplemente es que tenemos que hacer el esfuerzo, la gente que nos sentimos comprometidos con la igualdad, en que toda la sociedad, tanto hombres como mujeres, identifique que la igualdad es buena para hombres y para mujeres. Porque, pues sencillo, alguien decía por ahí que somos seres humanos, ¿no? Que le vaya bien a una mujer, probablemente esa mujer puede ser mi hija, puede ser mi sobrina, puede ser mi madre, puede ser mi abuela. O sea, por un concepto puramente humanista, no sé cómo decirlo, que hay gente que se mueve en estas materias mucho mejor que yo, deberíamos de hacer ver que es bueno para todos, ¿no? Y para todas. Y por último, Luis, darte las gracias por lo de Segura, cuando me ha dicho que le toca a Segura, porque veo que algo evolucionamos en la facultad yo y en el colegio era albinuesa, porque Segura, que es mi primer apellido, sonaba muy femenino. Entonces, es verdad, me decían siempre albinuesa. Bueno, voy a dar un turno breve a la mesa de despedida ya, porque nadie ha levantado la mano y además así tenemos que ir acabando. Pepa. Bueno, para acabar, gracias por decir que os preocupa. Yo creo que desde las organizaciones de mujeres es muy importante el hacer ver esta idea que tú tienes. Yo insistía en que yo tengo la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, tiene también hombres convencidos que han querido estar
y que quieren luchar por los mismos objetivos que luchamos nosotros. Yo vivo en un instituto donde hay mayoría de hombres y bueno, hay algunos que están bastante implicados en esta y ven de forma bastante clara que es esto. Yo, para acabar, creo que no debe darnos vergüenza que a veces en los niveles profesionales en los que yo me muevo, sobre todo en la ciencia, da mucho miedo a hacer denuncias públicas. Entonces yo siempre digo que para mejorar tenemos que denunciar y denunciar. Cada momento igual que se denuncia injusticias sociales, y no nos tenemos que darnos rubor porque estamos denunciando, porque te llaman esta feminista histérica, ¿no? Bueno, me lo han llamado muchas veces, no pasa nada. Sí, soy feminista, a lo mejor tengo también algún grado de histeria, tampoco me importa. Es decir, hay que continuar luchando y denunciando. Entonces creo que, bueno, eso es lo que hay que meter en la agenda. Es decir, que no darnos vergüenza, seguir luchando y denunciando cada una de estas cosas, igual que denunciamos que hay gente que se queda en la calle, es decir, cualquier tipo de desigualdad, y nadie le da rubor de denunciarlo. Pues también esto es una injusticia, que haya chicas que no tengan la posibilidad de hacer una carrera profesional y aspirar al más alto nivel en la profesión. O sea, eso también es una injusticia y que hay que denunciarla. Y ya con esto acabo. Bueno, pues daros las gracias a todas las personas que habéis venido. Y bueno, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas, por supuesto, que habéis dicho. A mí me gustaría reforzar un poco ese mensaje, ¿no?, de la importancia que hay de visibilizar no solamente el papel que las mujeres tienen en la sociedad, ¿no?, sino de modelos, ¿no?, de visibilizar modelos tanto, llamémosle masculinos o femeninos, que contribuyen a que la sociedad se cuestione, ¿no? ¿Qué es esto de ser hombre? ¿Qué es esto de ser mujer? Porque yo pienso que si no damos un poco ese paso, no vamos a llegar precisamente a generar un debate y una reflexión sobre cómo nos construimos como personas y cómo eso nos puede limitar en las oportunidades o en las elecciones que hacemos en la vida y en el cómo de alguna forma también nos relacionamos con esa otra persona, con ese otro u otra igual, ¿no? Y bueno, pues la educación, por supuesto, es un camino, pero no solamente la educación de la gente, ¿no? A veces que miramos, como decía, ¿no?, como denunciaba esta niña, ¿no?, nos miráis como si fuésemos una persona en proceso que no hemos llegado todavía a la mayoría de edad, que puede tomar decisiones, que puede tener voz y con la que contar en la construcción de la sociedad, sino que precisamente, bueno, pues que se trata de incluir a todas las personas, ¿no?, porque las generaciones que vienen son las que van a continuar, ¿no?, todo este proceso que estamos haciendo mujeres y también muchos hombres. Y de hecho, en la línea que tú dices también, visibilizar esos modelos para que otros hombres también puedan tener esos modelos con los que decir, ostras, pues no pasa nada, pues claro que sí, ¿no? En fin, ahí quedas. Bueno, yo también daros las gracias. Disculpad que soy un poco así nerviosa por naturaleza. Si algo no se ha entendido o he ido demasiado rápido en algún concepto. Os invito a la manifestación del domingo a las 12 de la mañana, a todas y a todas. Y por haber sido tú la última intervención, de verdad, si fuera hombre, estaría en lucha contra el modelo que me imponen, de insensible, de mujeriego, de simple. Estaría totalmente en contra, entonces estaría en lucha contra ese modelo también y reclamaría cuidado, reclamaría todo lo que se le impone al modelo de mujer, se le impone, así que en el punto medio está la sabiduría siempre. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. Ya te han contestado todas mis compañeras prácticamente, ¿no? Pero bueno, sí decirte que estoy absolutamente de acuerdo también con lo que tú dices y que qué bien que haya hombres reclamando ese espacio en la crianza, ese espacio ahí, ¿no? Que a mí me parece estupendo, vamos, que
Realmente la diapositiva muestra una realidad mayoritaria, pero me alegro un montón de que haya hombres, ¿no?, que estén reclamando esos otros espacios. Bueno, luego decir, antes había dicho una compañera que parece que solo nos juntamos para celebrar, ¿no?, que solo nos juntamos en estos momentos, pero bueno, nosotras y nosotros sabemos que no, ¿no?, que realmente compartimos espacios de reflexión muchas veces, que realmente estamos luchando en el día a día por la igualdad, por incorporar feminismo, por incorporar otra visión. Entonces, bueno, que sí que esto sirva como acicate, ¿no? Yo siempre que voy a una cosa de estas me vuelvo a mi casa como de sí se puede, ¡ay, qué guay! ¿Sabes? Cuánta gente ahí apoyando, ¿no? Entonces, pues que eso nos sirva, ¿no? Que nos sirva para pensar, oye, que no soy yo sola, ¿no? Que hay mucha gente y cómo lo estamos visibilizando, ¿no? Y cómo se está viendo fuera. Entonces, bueno, dar las gracias otra vez por haberme invitado y por compartir este pedazo de mesa con estas compis y esta sala con todos y todas vosotras. Las palabras de Vicky valen para despedir. Y muchas gracias a vosotras, muchas gracias a todos vosotros y todas vosotras, a los que están detrás del streaming, a los que hayan escuchado los Twitter que ha enviado Herminia. En nombre de los organizadores, gracias a todos. Y en este caso también en nombre del director de la escuela, que está muy afónico ahí y no ha podido hablar, en nombre de la escuela también. Así que gracias y vamos a tomar algo. Vamos a sacar.